Bienvenido a tu programa favorito, Siroy TV. Aquí en Belleza Total tenemos un gran programa para ti por especial de fin de año. Es por eso que hemos recopilado todos tus comentarios y vamos a hablar de dos cirugías que tú has esperado. La primera es la cirugía del muslo y la siguiente que vamos a hablar es de la cirugía del brazo. Yo sé que tú allá en casita me estabas pidiendo esto y por eso hemos traído a dos invitados increíbles. Tómate tu cafecito, tu chocolatito caliente y comenzamos. Le damos la bienvenida al doctor Carlos Lema, que hoy vamos a tratar un tema interesantísimo. Doc, bienvenido a su casa, Siroy TV. Buenos días y también saludo para toda la gente que nos ven a través de este canal Siroy. Doc, ¿cómo le ha ido? Cuéntanos por qué no nos ha visitado tan frecuentemente acá. El público ya le estaba extrañando. Bueno, como le comenté en la última entrevista, trabajamos en diferentes lugares como Loja, Ambato, Latacunga, Quito, entonces es un poquito complicado viajar. Claro que sí, Doc, pero hoy vamos a hablar de un tema interesante que nos han estado pidiendo mucho y que todos tenemos muchas dudas sobre esto, la cirugía del muslo. Cuéntanos un poquito más del nombre científico, de qué se trata, Doc. Bueno, normalmente se escucha cirugía de muslo, pero el término técnico es dermolipectomía del muslo. Bueno, vamos a entrar en detalle de manera general para poder puntualizar algunas cosas que es muy interesante para nuestra población que nos escucha. Bueno, desde el primer punto de vista, muslo, generalmente las personas obesas, sobrepesos, son los que, donde realmente hay un crecimiento de tejido adiposo y piel. Eso también trae no solamente estéticamente, se daña, ¿no? También y desde el punto de vista funcional también repercute a la hora de desplazarse, porque los dos muslos, sobre todo la cara interna, es donde hay mayor crecimiento de tejido adiposo, ese repercute directamente en poder caminar de manera adecuada. Entonces, eso, ¿qué es lo que hace? Hace que mientras más gordita está en la cara interna del muslo, hace que eso roce. Entonces nosotros conocemos, como nosotros normalmente decimos, dermatitis por contacto. Ese es uno. Y después, por lo que genera mucha humedad en esa parte, porque ya que por las ropas o por la misma ropa interior también manipula y favorece el crecimiento de hongo, crecimiento bacteriano y muchas otras cosas. Eso es hablando desde el punto de vista funcional. Ahora, desde el contexto estético, bueno, no se ve bien una persona que tiene exceso de muslo, ya que, por ejemplo, las ropas no le va a quedar bien a una mujer. Pero esa ocurrencia no solamente pasa en la mujer, también ocurre en el hombre. Entonces nosotros esa técnica, el exceso de lo que es de piel y grasa, quitamos de manera en un tiempo quirúrgico. Ya, eso depende también, ¿no? Si hay exceso de piel, pero no tiene flacidez de piel, crece flacidez de piel, pero tiene exceso de grasa, hacemos una liposucción solamente, porque cae en grupo 1. Ahora, si hay exceso de piel, exceso de grasa, hacemos lo que acabamos de preguntar, lo que es dermolipectomía de muslo. Eso es la técnica de manera general. Doc, ¿y para qué grupo de personas está dirigido esta técnica? ¿Cuánto se demora también? Porque acá nos están preguntando si es que tal vez se demora mucho la cirugía, si es que tienen que tener varios cuidados. Cuéntanos un poquito más. Bueno, es una cirugía un poquito más sencilla, no es igual que, por ejemplo, las abdominoplastias o las mini abdominoplastias, ya que son una zona pequeña, pero también en las personas que son muy obesos, lógico, lo que es la lipodistrofia y la flacidez de piel es de mayor grado. Ahora, ¿quiénes son las personas que están indicadas? Por eso es que justamente nosotros en la entrevista evaluamos el contorno de lo que es del muslo para ver cuánto tiene y también hacemos caminar, con la pierna junta y si vemos que, ahí nos indica, ¿no?, lo que son grados de flacidez, grado de lipodistrofia. Entonces, según eso, nosotros lo clasificamos y de manera particular hacemos en cada persona según la necesidad y según la técnica que nos evidencia. Esto es muy interesante, Doc, ¿no? Como saber el procedimiento al cual se va a someter cada una de las pacientes. Tal vez alguna recomendación que usted le diría a quienes están pensando en hacerse este procedimiento. Bueno, nosotros siempre de manera general recomendamos primero es tener entrevista con el cirujano para que nos saque todas las dudas posibles. Tanto la técnica, el procedimiento, las complicaciones, el manejo postoperatorio, todo. Entonces, en una buena entrevista, porque clave, el éxito de toda cirugía es la buena entrevista. Cuando el paciente tiene toda la información y no tiene ninguna duda, generalmente ambos salimos con un resultado satisfactorio. Pero cuando hay alguna duda o alguna inquietud, lógicamente nunca estamos conformes con los resultados.
Entonces, una sugerencia es eso, o sea, tener una buena entrevista, preguntar cómo va a ser el procedimiento, dónde va a quedar sobre todo la cicatriz. Nosotros la cicatriz dejamos camuflado en los pliegues del muslo, o sea, entre la región inguinal. Por ahí dejamos camuflado. ¿Para qué? Por supuesto, eso también va en la ropa interior, o sea que después de una dermolipectomía, o sea, puede ir a la playa, puede ir a donde quiera, puede usar ropa corta, o sea, no queda cicatriz. Nosotros de manera general siempre hacemos la cicatriz en el surco de la región inguinal. Ese es un punto. Ahora, el otro punto es el manejo postoperatorio, antibiótico, masaje linfático, la faja compresiva, todo esos elementos. Entonces, con todo eso, lógicamente hay que manejar, por eso digo, la entrevista es clave. Y con eso, o sea, prácticamente tenemos casi el 95% de resultados satisfactorios. Claro que sí, Doc. Esto es muy importante, no siempre tienen la curiosidad de la cicatriz, tal vez ya no me podré poner un terno de baño. Esto es muy importante, Doc, y por eso acá lo principal, lo que queremos destacar siempre en Siroy es que vayan a hacerse sus procedimientos con un correcto profesional. Doc, ¿cuánto dura la cirugía? Bueno, yo no puedo determinar cuánto. ¿Por qué? Porque de persona a persona varía. Por ejemplo, una persona obesa no tiene la misma cantidad que una persona sobrepeso. Una persona que tiene un factor genético, en donde o sea, están delgadas, pero o sea, por factor genético esa parte le aumenta la grasa. Entonces, eso depende del volumen, de la cantidad de piel, o en otros casos donde no tiene mucho piel, pero solo tiene grasa, es una simple liposucción. Entonces, los tiempos nosotros no podemos determinar, pero podemos o sea, manejar un margen de intervalo de tiempo. Puede ser por ejemplo una hora y media, o a veces hasta 2 horas. Eso depende del paciente o prototipo de paciente. Claro que sí, no es tanto tiempo y aparte le va a cambiar la calidad de vida al paciente. Doc, y como tal, ¿cuándo no se puede realizar esta cirugía? Y usted dice, no vamos a poder realizarla. Bueno, toda la técnica quirúrgica en el contexto de la literatura que nosotros estudiamos, viene lo que justamente, o sea, qué tipo de paciente se emplea, cuáles son los pacientes que se contraindican. Dentro de las contraindicaciones que usted pregunta está lo que son las contraindicaciones absolutas y relativas. Dentro de las absolutas, por ejemplo, en nuestro caso, por el trayecto de la cirugía que nosotros venimos haciendo, lógicamente, por ejemplo, uno de los pacientes que no me gusta operar son los pacientes diabéticos. O los pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedades hemolíticas, por ejemplo, ciclemia, Sjögren's-Notch, púrpura de la trombocitopenia idiopática, donde hay trastorno de las plaquetas, y otras patologías hematológicas, que son un grupo bastante grande. Esas son lo que son las absolutas. Por ejemplo, las relativas, por ejemplo, anemia, que se puede corregir, la desnutrición también se puede corregir, claro, por supuesto, si no es severo. Esas son las relativas y muchas otras más. Pero de manera general, nosotros justamente en la entrevista, en la confección de la historia clínica, recogemos todos los antecedentes patológicos familiares, antecedentes patológicos personales. Y otra cuestión que quiero agregar también, el tipo de cicatriz. En la cirugía plástica nosotros basamos, o sea, siempre los pacientes dicen, bueno, ¿cómo me va a quedar la cicatriz? Si la cicatriz va a quedar ancha o no va a quedar ancha o va a quedar oscuro, no sé. Y a todos esos elementos también es muy importante. Ahora, el resultado de la cirugía o calidad de la cirugía siempre basa en la cicatriz. Entonces, para nosotros tener un buen resultado, lógico, las personas que son muy oscuras o de piel muy morena, muy oscura, generalmente tendemos a hacer una buena evaluación para que no haga las cicatrices, como nosotros conocemos, las cicatrices hipertróficas. ¿Cuáles son esas cicatrices hipertróficas? Son cicatrices anchas, gruesas, oscuras. Entonces, esos pacientes también nosotros agregamos lo que son en las partes de las contraindicaciones absolutas. ¿Por qué? Porque la cicatriz desde el primer punto no se puede arreglar una vez que ocasiona. Entonces eso como no tiene arreglo, claro, en la literatura mencionan varias técnicas que pueden arreglar, pero desde contexto práctico no se puede. Esas caen dentro de las absolutas. Y si seguimos hablando de las relativas, también los tipos de sutura que nosotros empleamos y muchas otras cosas más, esas son las contraindicaciones que prácticamente que hay que mencionar. Claro que sí, y esto hay que tener en cuenta para que al momento de la cirugía no pasen eventos adversos o tal vez de cierta manera el resultado no sea como el que espera la paciente. Doc, para ir terminando, el postoperatorio, cuéntanos un poquito más acerca de esto y qué recomendaciones usted utiliza con sus pacientes. Bueno, de esta cirugía en particular, el postoperatorio, como también otras cirugías, se parece mucho, pero no es igual. Una de las, del postoperatorio es el cuidado, uso de faja compresiva, vendaje elástico, para que eso se vaya desinflamando,
sobre todo también lo que nosotros conocemos el sistema linfático vaya trabajando. Eso es uno. La faja compresiva es claro, es, o sea, de toda cirugía plástica. Y el otro es el empleo del antibiótico. Porque, o sea, le puedo comentar que, por ejemplo, la cicatriz queda cerca de la vía urinaria, entonces eso puede ser un alto riesgo de ocurrir lo que son las infecciones cruzadas. Y eso hay que tener mucho cuidado. Por eso nosotros mandamos siempre antibióticos, por lo menos, sin exagerar, hasta 10 a 14 días. El otro punto es el masaje linfático. Eso permite que vaya gradualmente cogiendo el contorno, ya que eso me permite que vaya, o sea, desinflamado de manera homogénea. Y el otro elemento, los analgésicos, y también siempre, por supuesto, nosotros tenemos que dar seguimiento en los primeros momentos cada 48 horas. O sea, después de alta son 24 horas. Después damos una secuencia de 4 o 5 secuencias de control que son cada 48 horas. Y de ahí vamos viendo y vamos, o sea, alargando los tiempos de consulta. ¿Para qué? Para ir identificando sobre todo si hay algún problema o tiene algún problema y también ver la calidad del resultado. El seguimiento en este caso es muy importante por un profesional, o sea, por el cirujano que operó. Ya, y el otro punto es también ver la cicatriz, cómo está la cicatriz, si tiene alguna dificultad, porque hay veces que por ejemplo uno hace la entrevista, revisa las cicatrices anteriores y cuando nosotros revisamos y aparece una cicatriz donde uno ni siquiera espera, que es una cicatriz estética. Entonces todas esas cosas debemos ir vigilando para ver grado de evolución. Esos son los seguimientos que nosotros damos. Muchas gracias por compartir su conocimiento acá en su casa, Siroy TV. Tal vez nos deja sus contactos para que quienes nos estén viendo puedan seguirle en sus redes sociales. Bueno, nos puede buscar en Facebook, también puede buscar, por ejemplo, por YouTube, TikTok, Doctores Lema, cirujano plástico, Riobamba, Quito, Guayaquil. Nos puede encontrarnos ahí está su número y puede anotar. Muchas gracias, Doc, por su visita. Le esperamos la siguiente semana. Ustedes allá en casita comenten el tema que quisieran que el doctor nos venga a enseñar a compartir su conocimiento. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Saludos cordiales. Estamos de regreso con otro doc que ustedes han pedido un montón, el doctor Roberto Lema. Doc, bienvenido a su casa una semana más. Bueno, María Belén, muchas gracias. Es un placer estar nuevamente en Siroy TV para seguir hablando de temas interesantes como es la cirugía estética. Hay varios temas que hemos venido abordando durante este periodo para nuestros seguidores a nivel de Riobamba, a nivel de la Sierra, Costa y bueno, a nivel nacional e internacional. Es fundamental estos temas, María Belén, ya que hay muchos de los pacientes que se podría decir que padecen o tienen esta situación, que no tienen un conocimiento científico y eso le ha permitido seguir, no sé, con este tabú, con esta dificultad, que no le permite la seguridad de la mujer. Esta cirugía más se realiza en las damitas, que es importante para poder abordar este tema. Claro que sí, y es por eso que esta semana vamos a hablar de la cirugía de brazos. Doc, cuéntanos un poquito más qué es esta cirugía, cuál es su nombre científico y todo lo que necesitamos saber de esto. Bueno, normalmente, como usted dice, María Belén, es fundamental para todos los pacientes o las personas, principalmente las damitas que necesitan realizar este tipo de cirugía, se llama dermolipectomía de brazo, o a su vez se le puede decir cirugía de brazo, como lo acabas de mencionar, María Belén. Tienen estos dos nombres y en este tiempo vamos a ir abordando sobre este tema parte por parte para que nuestros seguidores, nuestra teleaudiencia pueda evaluar y ellos mismos hacerse un autodiagnóstico y de esa forma tratar de realizar este tipo de cirugía que es fundamental y existen muchísimos pacientes. Hablaríamos tal vez de las 3/4 partes de la población que requiere esta cirugía, principalmente en el sexo femenino. Claro que sí, Doc. Yo creo que podemos indicarle a nuestra audiencia ya en casita cómo pueden identificar si necesitan esta cirugía. Bueno, normalmente la dermolipectomía de brazo, como su nombre lo indica, o cirugía de brazo, es una cirugía, se podría decir una cirugía menor, una cirugía pequeña, que se puede realizar inclusive con anestesia local, pero es necesario que realice un profesional, un cirujano plástico, ya que normalmente, por ejemplo, las causas de esta cirugía es fundamental evaluar primero, por ejemplo, si la paciente es gordita o en la juventud fue gordita,
Normalmente también ocurre, por ejemplo, después del embarazo. O a su vez también, por ejemplo, los pacientes ya cuando ya tienen su pareja, empiezan a tener una familia, prácticamente no tienen tiempo para poder realizar ejercicio, a su vez o cuidarse con la alimentación adecuada, en ese momento, en ese periodo, aumentan de peso. Y por lo tanto, en este proceso, los brazos empiezan a ganar volumen. Normalmente se podría decir, por ejemplo, en el bajo mundo, por ejemplo, se podría decir como brazos de boxeador, se podría decir, porque empieza a tener brazos bastante grandes, empieza a dificultarle ya lo que es las ropas, ya queda prácticamente, porque normalmente un brazo de una mujer femenina es un brazo delgado, que se evidencia más estético. Entonces, estos cambios radicales prácticamente dificultan y entonces afecta la autoestima principalmente de la mujer en todo lo que es la parte estética. Y por eso es fundamental este tipo de cirugía, evaluar a ver en qué periodo está la mujer también. Posteriormente son tan inclusive, como estaba mencionando hace un momento, son mujeres después del embarazo que ganan muchísimo de peso. Normalmente porque hay mujeres que ganan de 8 a 12 kilogramos y la grasa empieza a aumentar principalmente en la parte posterior del brazo, que es en los tríceps, y eso es fundamental evaluar eso. Pero para eso tiene que evaluar un especialista, ya que esta es una cirugía, a pesar de que sea una cirugía menor, es una cirugía que tiene que realizar un especialista. Doc, ¿y cuánto tiempo dura esta cirugía? Normalmente esta cirugía puede durar, por ejemplo, entre 1 hora a 1 hora 30, en dependencia de la gravedad, se podría decir, de esta cirugía, ya que esta cirugía se puede dividir en 2 partes. Por ejemplo, hay personas o mujeres que normalmente, por ejemplo, solo necesitan una liposucción. No requiere, por ejemplo, de extracción o retiro de grasa y piel. Es por eso que se llama dermolipectomía. La lipectomía significa, en su concepto científico, es extracción, y dermolipectomía significa extracción de piel y grasa. Pero hay pacientes, por ejemplo, que solo requieren una liposucción. ¿En qué consiste? Se llama liposucción de los brazos. Solo consiste en retirar a través de cánulas especializados, a través de una succión, grasa, un porcentaje, y con eso se puede resolver. Pero a su vez, por ejemplo, hay mujeres que tal vez tienen un brazo, ya como estaba mencionando María Belén, brazos de boxeador, como se puede decir, unos brazos muy grandes, ya requiere la extracción definitiva de piel y grasa. Entonces, hay 2 procedimientos que se podía manejar en este sentido. Es por eso que es fundamental. Por ejemplo, a veces el paciente viene y me dice a mí, en la consulta que yo tengo, mis pacientes dicen, no me gustan los brazos. Entonces, no a todos los pacientes yo le voy a decir, no te voy a hacer la dermolipectomía más la liposucción. Entonces, uno evalúa durante ese proceso, por eso es fundamental. Primero, la primera entrevista, la primera consulta con el especialista, y a partir de ahí el especialista determina, a ver, ¿qué procedimiento lleva? Yo siempre digo, cada paciente es un mundo diferente, no a todo el mundo, porque a veces también los pacientes vienen y me dicen, no, a la vecina o a una amiga mía le hicieron esto y yo quiero que me haga esto. No. Cada paciente es un mundo diferente y cada paciente se maneja una técnica diferente, y por eso es fundamental la evaluación principalmente de un especialista. Considero que cada especialista maneja lo que es suyo y no todo el mundo le puede decir, no, bueno, yo quiero hacer una técnica X, y a todo el mundo se le aplica de esa manera. Claro que sí, Doc. Esto es muy importante, sobre todo elegir al correcto especialista, que esto es en lo que se centra Ciroy TV. ¿Para qué? Para que podamos tener un correcto resultado. Algo que me están preguntando mucho en los comentarios también es si se realiza junto con una liposucción o es un proceso aislado. Normalmente, bueno, a eso te estaba comentando María Belén. Por ejemplo, nosotros, ¿qué es lo que hacemos en cada procedimiento? Nosotros, o cada entrevista que se realiza, por ejemplo, aquí en la empresa Ciroy, las clínicas de Ciroy, que está en Tecomamba, en Ambato, en Quito y Guayaquil,
nosotros hacemos unas consultas especializadas, es decir, que el doctor Carlos Lema o quien les habla, el doctor Roberto Lema, somos los que hacemos la consulta personalizada. Nosotros no hacemos una consulta por ley, una consulta por una tercera persona. ¿Por qué razón? Porque nosotros tratamos de dar una atención de calidad y profesional. Eso es lo más importante, considero, durante esta modesta experiencia de recorrido a nivel de Ecuador, de América Latina, inclusive de Europa, que nosotros tenemos modestas experiencias por operar pacientes a nivel de América y de Europa. Es fundamental estas entrevistas, ya que en eso nosotros determinamos, María Belén, si es necesario hacer solo la liposucción o a su vez hacer la dermolipectomía, que es extracción de piel y tejido celular subcutáneo. Porque caso contrario, un ejemplo que te pongo, María Belén, digamos, bueno, dice la paciente, dice, yo lo que quiero es solo la liposucción, y viene con unos brazos ahí, de boxeador como yo digo, unos brazos gigantes. Yo hago la liposucción porque el paciente me dice, bueno, porque hay pacientes que a veces dicen, bueno, doctor, yo quiero solo la liposucción. Claro. Pero uno como especialista tiene que orientar. Entonces, a veces nosotros hemos hecho solo la liposucción, queda una piel redundante. ¿En qué consiste esto? Es decir, que queda colgado la piel porque le sacas la grasa. Eso es algo, inclusive parece no tiene que ser médico para uno darse cuenta de eso. Entonces, por eso es importante la primera evaluación. A veces tenemos pacientes que nos preguntan por WhatsApp. Yo tengo 10 a 15 pacientes que me escriben, por ejemplo, los precios, me escriben, por ejemplo, cómo se puede hacer, no sé qué quiero hacer esto, y me preguntan por WhatsApp. A veces no lo respondo por el sentido de que a veces esto no es por vía online o por vía ChatGPT, nada de eso. Aquí esto tiene que ser presencial, porque el especialista, considero que no solo es cirugía plástica, cualquier especialista tiene que tocar al paciente, tiene que evidenciar a ver qué es lo que lleva el paciente. Porque caso contrario, no estamos hablando de algo científico, estamos hablando de algo, no sé, algo esporádico o algo que, no, yo lo veo esto y me lo compro. No, eso hay que evaluar en físico. Por lo menos soy un profesional que considero que eso es fundamental. Entonces, en ese momento nosotros evaluamos y al paciente se le indica, bueno, usted podría llevar este procedimiento y con este procedimiento. Entonces el paciente decide, bueno, yo quiero hacer esto, y nosotros, es por eso que es especialista, ¿no? Claro que sí, Doc, y esto es muy importante. Yo creo que también el saber qué procedimiento realizar para que el resultado sea el mejor es fundamental. Doc, cuéntanos un poquito más sobre el postoperatorio y las recomendaciones que usted siempre les hace a sus pacientes que se realizan este procedimiento. Normalmente, como bueno, siempre hemos hablado, María Belén, bueno, tú estás más empapado en esto de la cirugía estética y es muy bueno porque eso es lo que necesita nuestra población, eso es lo que necesita Riobamba, Chimborazo, porque lamentablemente en la actualidad existen muchas redes sociales que a veces son muy engañosos. Ha existido o existe, lamentablemente, yo inclusive he tenido pacientes con complicaciones fatales. ¿Por qué razón? Lamentablemente las redes sociales que para nadie es secreto, el Facebook, que es de fácil acceso, Instagram, que tiene accesibilidad gratis, fácil, y ahora inclusive TikTok, ofertan productos o técnicas quirúrgicas increíbles. A veces yo me quedo tan sorprendido, digo, wow, eso no llega ni para los quirófanos, porque normalmente hablando científicamente todo procedimiento debería realizarse en un quirófano. Claro. Y entonces normalmente los quirófanos, por ejemplo, la hora cuesta $180, $200 la hora. Y entonces imagínense para hacer un procedimiento que normalmente yo he visto una maravilla de $400, de $500, digo, wow, ¿en dónde lo realizarán? Entonces, por lógica, a veces los pacientes deben sacar sus propias conclusiones. Si están cobrando de $400, $300, $500, no es algo seguro. Prácticamente están realizando un camal. Entonces, considero que la vida humana es fundamental, María Belén. Inclusive los exámenes que se realizan, los exámenes prequirúrgicos, pues pasaría más de $100 a $120, ¿no? Lo más económico. Si no hablamos de electrocardiograma, de rayos X de tórax, evaluación con un clínico o especialista en medicina interna, normalmente te cobra $40. Entonces, solo en los chequeos
Prequirúrgica estamos hablando de aproximadamente unos $200-250. Pero los pacientes o la población dirá, wow, está muy caro. Pero se supone que se trata de una vida humana. Primero, estamos hablando de una vida humana. Porque caso contrario, si vamos a ver esos precios, entonces estaríamos hablando, bueno, hablando vulgarmente, un camal. Claro. Porque ahí, bueno, nunca me he ido a un camal, pero considero que ahí debe entrar sin papeles, sin nada, y bueno, hacer todos los procesos que corresponden. También son personas que hacen eso, tienen entrenamiento en eso, pero considero que la vida humana es una cosa que tiene que estar dentro de los protocolos, no solo de Ecuador, sino protocolos que se maneja a nivel de organismos internacionales, que es la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud, que regula a nivel no solo de América Latina, sino a nivel global. Entonces son cosas fundamentales que nosotros manejamos, porque esto no se trata de un camal, se trata de personas. El día de mañana puede ser un familiar mío, el día de mañana puede ser mis padres. Entonces, más que manejar la ética profesional, el profesionalismo, es una vida humana. Entonces, estas son cosas importantes que hay que tener en cuenta, y como siempre yo he manifestado, si uno inicia adecuadamente con la entrevista, con los exámenes complementarios, los exámenes quirúrgicos y un manejo por un especialista durante el preoperatorio, transoperatorio y postoperatorio, considero que la cirugía tiene un 99.9% de efectividad, como dice María. Entonces son cosas que hay que manejar muy bien y de esa manera evitar o disminuir las complicaciones, porque también las complicaciones existen en la literatura científica. Como alguien me dijo un día, un profesor me dijo, el que no opera no se complica, porque puede ser la genética, contra la genética uno no puede hacer nada. Puede ser cómo evolucionan los cuidados postoperatorios de la paciente o los pacientes, porque yo tengo pacientes que a veces son un poco indisciplinados, a veces uno le indica, por ejemplo, drenajes linfáticos, le indica antibiótico-terapia o la dieta adecuada, los cuidados, y el paciente no, se le olvidó, empieza la fiesta. Tal vez hay pacientes que yo he tenido que empiezan a beber alcohol, imagínense. Y la genética es importantísima, María Belén, porque yo siempre digo, los 5 dedos son hermanos, pero ninguno son iguales. Entonces el cuerpo humano es lo mismo. Yo tengo muchos pacientes, no, porque la vecina que se operó me salió bien, yo quiero algo parecido. No. Cada persona es diferente. Cada persona evoluciona de una manera diferente, favorablemente, medianamente, inclusive la edad. Porque no es lo mismo una persona operarse de 20 años que una persona operada de 60 años. Eso es lógico. Eso no tiene que ser ni científico para darse cuenta de eso. La cicatrización no es lo mismo una persona de 18 o 20 años. Hablar de una cicatrización de personas de 60 años, inclusive llega, para nadie es secreto, por ejemplo, la mayoría de personas de 60, 65, 70 años ya no quieren operar. Inclusive no solo en cirugía plástica, sino en todas las especialidades. Saquen sus propias conclusiones, ¿por qué no quieren operar? No debe ser porque no les paga o no, ya eso es obvio, es lógico prácticamente que esto puede suceder. Hay más riesgos igual a más edad. Claro, perfectamente. Sí, eso hasta un niño sabe que más de edad hay más riesgos, no solo a nivel de la cicatrización, sino a nivel de los órganos, a nivel del sistema nervioso central, a nivel del sistema cardiovascular, todos los sistemas prácticamente empieza a fallar, a deteriorarse. Entonces ya es evidente, inclusive la anestesia ya es como yo digo a veces en mi casa con mi familia, es un veneno prácticamente. Una persona ya de 60, 65 años, pretender una anestesia general, imagínense. Entonces, de las especialidades prefieren, dicen, no, porque le puede pasar algo. Y si no sale de quirófano, ¿quién es la culpa? Es el cirujano. Claro. Todas esas cosas son evidentes que nosotros manejamos en esta situación. Claro, y es por eso que es muy importante concientizar allá en casita la importancia de acudir a los correctos profesionales, y acá en Ciroy TV tenemos los mejores. Doc, muchas gracias por compartir su conocimiento. Allá en casita están preguntando cómo se pueden contactar con usted. Bueno, normalmente nosotros trabajamos en varias empresas. Una de las empresas que nosotros trabajamos es la empresa Ciroy, que está ubicada en Riobamba, Ambato, Quito y Guayaquil.
Además de eso, nosotros tenemos páginas web, los doctores Lemas cirujanos plásticos, Roberto y Carlos Lemas cirujanos plásticos. Tenemos nuestras redes sociales que manejamos a nivel virtual de Riobamba, Catamarca, Catacumba, Guayaquil, y bueno, a nivel de la plataforma Google, que tenemos nuestras investigaciones científicas, como son artículos científicos y libros, inclusive, que puede ser para la comunidad científica importante que se dé una leída, ya que estos conocimientos o artículos y libros son fundamentales, porque eso les ayuda a indagar ciertas técnicas quirúrgicas que nosotros manejamos en el medio. Ahora en Hollywood, que está en el boom, se podría decir, como la lipoescultura 360, la glúteoplastia. Inclusive tenemos técnicas quirúrgicas que está patentado a través de la empresa Siroy, para que ellos puedan, la población principalmente, y la comunidad científica, estudiantes de las ciencias médicas, que para nadie es secreto saber los conocimientos, ya que yo considero que el conocimiento no ocupa espacio. Es bueno darse una leída, y de esa forma, si tienen algunas dudas o quieren indagar más, en los próximos programas que tenemos, María Belén, como dicen nuestras cajitas de comentarios o de buzón, que nosotros puede dejar algún tema o algo que a ustedes les gustaría que nosotros, como especialistas, porque qué mejor, María Belén, que salga de la boca de un especialista y no de alguien, por ejemplo, no por nada que alguien lo diga o buscan en internet y sale un tema específico, claro, que no es lo mismo que le diga un especialista o que, claro, que les pueda orientar. Entonces, eso es fundamental para que ustedes puedan indagar, para que ustedes investiguen, ponen ahí Roberto Lema o Carlos Lema cirujanos plásticos, y ahí está un sinnúmero de artículos de literatura científica para que ustedes puedan indagar. Claro que sí, Doc, y es por eso que es muy importante investigar el perfil de quién les va a realizar estos procedimientos. Por eso que en Siroy tenemos los mejores médicos. Muchas gracias, Doc, por venir a su casa, Siroy TV. Faltaban casitas. Si ustedes tienen dudas sobre este u otros temas, pueden comentarlo, y nosotros la siguiente semana vamos a estar comunicándonos con el Doc otra vez, así que les hacemos la cordial invitación de comentar para que el Doc responda todas sus dudas. Muchas gracias, Doc, por venir a esta su casa. Muchas gracias, María Belén, y un gusto poder compartir los momentos conocimientos. Saludos cordiales y hasta una próxima. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más en tu programa favorito, Siroy TV. De toda la familia Siroy TV te queremos extender un grato abrazo para ti y toda tu familia. Que Dios te bendiga en este nuevo año.